Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Daniel capítulo 3, cuando te tiran al horno, cuando te tiran al horno. Semana pasada nosotros estuvimos justamente en Daniel también, pero fue el hecho, la circunstancia cuando Daniel fue arrojado ¿a dónde? A la cueva de los leones, ¿no es verdad? Y estuvimos aprendiendo algunas cosas con respecto a esto. Y en esta ocasión también es en el libro de Daniel, es dentro de prácticamente del mismo contexto, aunque no es Daniel quien está participando en este momento, sino que son aquellos tres jóvenes que generalmente le llamamos los amigos de Daniel, pero que tenían identidad, tenían nombre, eran personas también fuera o aparte de Daniel. Y estos jóvenes pasan por un momento en donde son prácticamente mandados a hacer o se impone un edicto, se proclama un edicto, en donde eran mandados a hacer algo que no estaban dispuestos a hacerlo y tampoco lo hicieron. Vamos a comenzar leyendo desde el Daniel 3, desde el versículo 8, pero antes de leer yo quiero que nos pongamos un poco en contexto. En esta ocasión el rey Nabucodonosor había ordenado que se hiciera una estatua de oro y que esa estatua de oro, en el momento en el cual los instrumentos musicales sonasen y se escuchasen en todo lugar, todas las personas que hacían parte del imperio de Babilonia se postrasen y adorasen a la estatua y al Dios de los babilonios. Entonces el rey Nabucodonosor proclamó este edicto y dice: en el momento en el cual ustedes escuchen los salterios, el arpa, las trompetas, los instrumentos musicales sonando, automáticamente cada uno que hace parte del imperio babilónico tiene que postrarse y adorar al dios babilónico y adorar también a la estatua de oro que ha sido hecha. Y ahora es donde vamos a leer qué fue lo que ocurrió después que se tocaron estos instrumentos y cuál fue la respuesta del pueblo en general y cuál fue la respuesta de la excepción o a la excepción de tres personas. Daniel capítulo 3, versículo 8 dice así: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos, después de que los instrumentos sonaron, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre, que al oír la bocina y todos los instrumentos que tengan que sonar, todos se postren y adoren la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Repite conmigo: un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Su nombre son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran los dioses y tampoco adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que les trasejesen a estos muchachos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos que al oír de la bocina y de todos los instrumentos se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Entonces, versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y también de tu mano. El rey, oh rey, nos librará. Y si no, y si eso no ocurre, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra estos muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que al horno se le calentase 7 veces más. Entonces, estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados, tirados dentro del horno de fuego. De este horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron ustedes adentro del horno de fuego a 3 varones? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del horno sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces estos jóvenes salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no ha poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún un cabello de sus cabezas se ve quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo el pueblo, lengua, nación, que dijere blasfemia contra el Dios de estos jóvenes, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. Padre, gracias porque vemos tu inmenso poder sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier adversidad. Vemos tu cuidado, tu protección. Y te rogamos, Dios bueno, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas en esta mañana, y que conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, comenzando por esta, la vida de tu siervo, tú obres, Señor, y que tú, Cristo, seas exaltado en todo, Padre, para gloria tuya. Amén y amén. Cuando te tiran al horno. Eso fue lo que ocurrió, como leímos recién, con estos 3 jóvenes
que, como nos dice la palabra y como nosotros ya sabemos seguramente, estos jóvenes no pertenecían a Babilonia. Eran jóvenes del pueblo hebreo, del pueblo judío, pero que estaban en este imperio que era el más poderoso de ese tiempo, el imperio babilónico. Este imperio, si bien es algo literal, es algo que existió, representa espiritualmente el sistema de un mundo el cual no tiene a Dios para regir sus vidas. Por eso es que vemos de todo tipo de cosas, no solamente en la adoración, sino las barbaries que se hacían también. Por cualquier cosa mínima que fuera, era el hecho de tirar a los leones o descuartizar a alguien o prenderlo fuego. Pero en realidad esto representa lo que es el sistema de un mundo, el sistema de las personas que viven no conforme al Dios verdadero, sino al sistema del mundo, al sistema al cual se rige por sus propias normas, por sus propios conceptos. Y estos jóvenes habían sido puestos en este lugar junto con muchas otras personas más. Y en ese lugar, como ya conocemos, querían imponerle no únicamente que estén fuera de su familia, fuera de su pueblo, fuera de sus raíces, sino que en este lugar, como sabemos, querían imponerle la cultura babilónica, las lenguas babilónicas, todo lo concerniente a este imperio. Es más, como vemos aquí, son llamados no con nombres hebreos, sino con nombres que les habían dado ya, nombres babilónicos. Y cuando nosotros vemos y transportamos esta historia que está en el Antiguo Testamento y la transportamos a nuestra vida de hoy, a la imagen del nuevo pacto, a lo que es con respecto a la iglesia, ¿qué es lo que significa o representan nuestras vidas hoy? Bueno, Babilonia continúa representando lo mismo, por lo menos dentro de este contexto. Es todo sistema en el mundo en el cual es contrario o no tiene a Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, como aquel el cual se rige y como aquel al cual adora. Y ese es el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Es más, Jesús, hablando justamente de sus discípulos y hablando de nosotros en Juan 17 y en otras ocasiones también, pero en la oración sacerdotal, Él dice: Padre, están en el mundo, pero no son de ahí. La carta a los Efesios nos dice que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, no somos ahí ciudadanos, nuestra ciudadanía no es terrenal, dice, sino que somos ciudadanos del reino de Dios. O sea que a partir del momento que alguien es alcanzado por Cristo y ocurre una conversión, un nuevo nacimiento en el alma, automáticamente cambia su estado de ciudadanía. Pasa de ser ciudadano del mundo, de un sistema sin Dios, a ser un ciudadano del reino de Dios. Y aquí vemos que estos muchachos eran parte del pueblo de Dios, pero estaban en Babilonia. Y de la misma forma, la iglesia ya no pertenece a este mundo, pero mientras estemos en vida, en este cuerpo, hacemos parte de este mundo. Un mundo que, claro, generalmente no toma al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, como aquel único que se debe de adorar. Pero una segunda aclaración debemos de hacer, que el pueblo hebreo se encontraba en Babilonia también porque eso fue parte de un juicio de Dios. Ustedes se recuerdan, ¿no es verdad? Se recuerdan que Dios había enviado sus profetas en varias ocasiones advirtiendo al pueblo que se aparten de los malos caminos y que vuelvan al Dios verdadero. Y como siempre ocurre, ¿verdad? Cuando a veces se habla y se habla y se habla, ¿qué pasa? No ocurre. Nada se hace. ¿Hasta qué? Hasta que ocurre algo que verdaderamente sacude nuestros cimientos. Y lo que ocurrió fue que al una vez Dios enviar los profetas, ser voz para el pueblo, decirle, vuélvanse de los malos caminos, apártense de eso que están haciendo, y no hacerlo,
el juicio de Dios fue que fuesen cautivos por Babilonia. Es más, pero hasta Dios determinó la cantidad de tiempo que iban a estar ahí. 70 años. Es más, a los 70 años no hubo rey y no hubo absolutamente ningún gobierno humano que pudiese mantener al pueblo en Babilonia, porque el decreto de Dios había sido hasta aquí iban a estar ahí. Entonces nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, pero estamos todavía de este lado del sol. Pero nuestra ciudadanía eterna, verdadera, está en los cielos. Y también el mundo en el cual nosotros vivimos, que se nos dice que está controlado por el maligno, es el príncipe de este mundo, también hace parte del juicio de Dios sobre la humanidad. ¿Por qué? Por la desobediencia. En el momento en el cual el hombre desobedece en el jardín del Edén, ¿qué es lo que sucede? Pierde su estado original y pasa a vivir en un mundo el cual es manchado por el pecado. Por lo tanto, no vivimos en un mundo perfecto, ¿se dieron cuenta? Vivimos en un mundo en donde hay traición, en un mundo donde hay hambre, en un mundo donde hay injusticia. Es más, muchas se preguntan si existiese verdaderamente un Dios. ¿Cómo es que ocurren todas estas cosas? Bueno, existe verdaderamente un Dios que le dio libertad al ser humano para escoger, y el ser humano ha escogido irse en contra de ese Dios. Simple. Vivimos en un mundo que ha sido manchado, afectado por el pecado, no solamente en el jardín, sino en estos últimos tiempos aún más, un mundo que le da la espalda a Dios. ¿Qué podemos esperar a cambio? Queremos recoger rosas si estamos sembrando espinos. Entonces vemos que Dios había establecido el tiempo, y déjame decirte algo, el Hijo de Dios no está donde quiere, sino está en el lugar que es la voluntad de Dios. Tú estás aquí en Estados Unidos, tú has llegado a este lugar, y déjame decirte algo, si tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, tú no vas a estar en el lugar donde tú quieres, tú vas a estar en el lugar en donde es la voluntad de Dios para tu vida. Y si Él ha decidido que Estados Unidos es la voluntad de Dios para cumplir los propósitos en tu vida y a través de tu vida, tú te vas a quedar acá no matter what. Porque Dios también tiene ya marcado no únicamente el día de mi partida, mi último día del aliento de mi vida, sino en donde Él más me necesita. Y si Él te necesita aquí, Él va a hacer que tú permanezcas aquí como lo hizo con estos jóvenes. Pero recordemos que estas situaciones que se presentaron aquí, que nosotros vemos y decimos, wow, eso es impresionante, realmente son situaciones que también se presentan en nuestras vidas como hijos de Dios. El rey construye esta estatua de oro y dice, yo proclamo que en el momento que se escuchen los instrumentos musicales en todo el dominio de mi imperio, toda persona se postre y adore al Dios babilónico y la estatua de oro que yo he hecho. Y yo sé que algunos podremos decir, bueno, en estos tiempos eso no va a ocurrir, nadie te va a venir a decir, ¿verdad? Que, mira, cuando escuches los instrumentos de música tenés que postrarte y tenés que adorar. Bueno, eso no va a ocurrir, mis amados hermanos. Esto no es más que una representación literal de algo que ocurre más ahora que en esos tiempos. Porque hoy no hay estatuas de oro literales, pero hay muchas cosas hoy que inclusive no son materiales a las cuales nosotros nos postramos y adoramos. Yo quiero que veamos por un momento cuáles son algunas de esas estatuas, las estatuas de oro a las cuales muchas veces nosotros postramos y rendimos adoración en estos tiempos. Y para que no sea yo el que lo digo, esta es una encuesta que se hizo a más de 1000 pastores
por Lifeway Research y se preguntó qué era lo que más predominantemente captaba la atención o robaba el corazón, el tiempo y la energía de los feligreses en la congregación, ¿verdad? Yo no fui parte de uno de esos, así que si tienen algo que decírselo, díganselo a ellos, ¿ok? Y dice así: a la cabeza de la lista de las estatuas de oro, o de aquellas cosas a las cuales nosotros nos postramos y son importantes en nuestras vidas, más importantes que Dios, la que encabeza la lista con un 67%, ¿sabe qué es? La comodidad. La estatua de oro de la comodidad. El buscar, el tener una vida cada vez más cómoda, sin esfuerzo. Por eso muchas veces nosotros vemos eso que se transporta a la iglesia y ya no se ve prácticamente la iglesia como algo en lo cual yo voy para dar de lo que me ha sido dado, sino únicamente un lugar que yo voy, que esté completamente estructurado con las mejores cosas para yo recibir. Y es verdad, recibimos. Gloria a nuestro Señor. Pero miramos más que nada la comodidad. ¿Qué comodidades tiene? ¿Qué tipo de actividades ofrece? ¿Cuáles son sus schedules, su currículum? ¿Qué tiene esto? Tiene cosas para jóvenes. Tiene esto. Y en base a eso decimos, bueno, yo puedo estar ahí entonces y ser un espectador más. Entonces vemos que la comodidad es una de las cosas a las cuales nosotros más nos acostumbramos y más nos arrodillamos. Es más, no necesitamos ir muy lejos en el caso de algunos de nosotros, que ya éramos cristianos en nuestros países. Hay quienes iban en ómnibus a la iglesia y tenían que esperar y a veces hasta usar el último dinero que tenían para tomar el ómnibus para ir a la iglesia. O a veces no tenían dinero y se iban caminando sus 20, 30 cuadras hasta la iglesia, hasta los días de semana. Pero muchos llegan acá y hasta tienen el carro y dicen, ay, no hace mucho frío hoy. Se tiene que bajar del carro, subir. Ay, no, esto hace mucha bulla. Está muy caliente. No, hoy cayeron 3 gotas de nieve. Hoy dijeron que van a nevar. Y resulta que después no nevó. La comodidad, el buscar la comodidad por encima del esfuerzo, del sacrificio. Y yo quiero decirte algo, las cosas que más valen la pena son las que cuestan esfuerzo. ¿No es verdad, esposos? Son las que cuestan esfuerzo. Las cosas fáciles. En segundo lugar, del deseo de comodidad en los creyentes, la otra estatua de oro es el tener control y seguridad. ¿No es cierto? Esto, el ver que cualquier cosa que nosotros veamos, el tener la seguridad, sobre todo, ¿verdad?, la seguridad económica. Tener una seguridad económica, y no estoy diciendo con esto que no sea necesario, claro que necesitamos una seguridad económica. Pero nuestra seguridad primaria no está en la economía. ¿No es cierto? No está en el poder adquisitivo, el tener una seguridad económica. Y por eso es que a veces trabajamos. Y hay que trabajar, hermanos. Es más, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero todo tiene su tiempo. Y todo tiene su hora. Todo tiene su momento. Amén. En tercer lugar, otra estatua es, que esta nosotros también sabemos, es el dinero. Nosotros estamos en momentos en los cuales cada vez tenemos más cosas para consumir. Es más, ahora en este mismo momento hay toda una organización planificando de qué forma pueden hacer de que tú gastes tu dinero. Por eso es que, un ejemplo, ¿verdad? En las redes sociales,
más que importante para las compañías, ¿no es así? Más importante que las vistas y más importante de todas esas cosas son tus datos. Tus datos valen. Son mercancía para otros. Y muchas veces nosotros vemos que estamos constantemente poniendo en primer plano el hecho de conseguir dinero. Y yo sé que muchas veces hay momentos en nuestra vida donde sí tenemos que dedicarnos con mayor esmero a eso, pero cuando vemos que ya hemos salido de determinada condición, ya está. Porque siempre va a haber algo más que te dice, necesito que me compres. Va a haber algo más, va a haber un teléfono que te dice, mira, tenés el iPhone 14, pero está el 15. ¿Cuál está ahora? ¿El 16? ¿Está ahora? ¿Estamos en el 16? Está el 16. Y si te quedas mucho tiempo con ese teléfono, después no te va a servir. Mejor que tengas el 16 ahora, pero de aquí a un año sale el 17. Otra estatua de oro es la aprobación. Muchas veces nosotros estamos más interesados o nos llama más el hecho de tener la aprobación de las personas. Y es verdad que necesitamos de la aprobación de las personas. Necesitamos de la aprobación de las personas. Pero la aprobación, muchas gracias, de aquellas personas las cuales en esa aprobación yo estoy aprobando algo que también Dios espera de mí. ¿Me explico? Pero a veces nosotros queremos estar solamente en la aprobación, en tener la aprobación de todos. Y a veces no decimos que no a nada. Debemos decir que sí a aquellas cosas que nos acercan al Señor, que son de beneficio, y no a aquellas que realmente nos alejan. Pero a veces nosotros decimos que sí a todo porque queremos la aprobación de la gente. Ya me perdí, ¿quinto o cuarto lugar vamos? El cuarto. Bueno, la aprobación. El 49%, el quinto lugar en este caso, sería el tener éxito, el ser alguien exitoso. Estamos en la era de los influencers, ¿no es verdad? Hoy hay más influencers que personas a ser influenciadas. Hay un dicho en Uruguay, no sé si en todos lados es igual, hay mucho cacique y poco indio. ¿En toda la vacía o no? Hoy todo influencer. Y qué bueno que tenemos las redes, ¿verdad?, para ejercer influencia, pero a veces nosotros queremos es necesario usarlo, en eso encontrar el éxito personal. Y el propósito en realidad es otro. Cuando nosotros transmitimos cualquier cosa que transmitimos, sea yo a nivel personal o en este caso que transmitimos por Facebook, por YouTube, ¿verdad?, el servicio o alguna de las cosas que nosotros hacemos, el propósito, el objetivo principal debe de ser que el mensaje llegue. Porque así como llega lo malo, también esperamos que lleguen las cosas buenas. El tener éxito. Después con 46% ocúpale el tener influencia social. Es otra cosa que muchas veces se procura y son estatuas que nos levantamos, el ser de influencia en la sociedad, el tener poder político. Y por último, el último en esta lista, la estatua a la cual, de oro a la cual muchas veces nosotros nos inclinamos, es que está en un 32%, perdón, es la búsqueda del sexo y el amor romántico. ¿No es verdad? Por eso hoy tú tienes muchos shows de Netflix y todo donde la felicidad se encuentra en relaciones momentáneas o esporádicas, nada sin compromiso, nada, hago mi vida, todo bien, soy un emprendedor tremendo, una emprendedora empoderada tremenda y tengo mis aventuras por ahí, tener esa área, como quien dice, en cierta forma satisfecha. Y ¿sabes qué? En realidad estamos perdiendo lo mejor porque el amor que verdaderamente satisface, llena nuestras vidas, el amor verdadero es aquel que se va construyendo con el tiempo, que se va construyendo con todos los momentos difíciles que se pasan y que se viven, con los problemas que se suscitan. El amor verdadero o el amor a primera vista no existe, amados hermanos. Yo lamento pincharle el globo a alguno aquí.
El amor verdadero, el amor que vale la pena a primera vista no existe. El amor verdadero, el que realmente necesitamos, es el que se va construyendo con el tiempo. Ese lo mueven algunas hormonas, a primera vista se mueve con algunas hormonas y con algunas cosas, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, pero ese, cuando vienen los vientos, cuando vienen los problemas, ¡ay! Ahí se complica. Y un ídolo, cualquiera que sea, cualquier estatua de oro, va a querer ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Va a querer hacer aquello que el rey dice. ¿Saben qué? Cuando ese ídolo quiera, cuando ese ídolo lo requiera, cuando suene y diga, te necesito, va a hacer que te postres y lo adores a él. Cuando toque el salterio te va a decir, ven, yo soy más importante, yo soy prioritario. Va a querer que estés a su servicio. Y si no es el horno de fuego, el que está como medio, ¿verdad?, para nosotros hacer que nos postremos y lo adoremos, está muchas veces nuestros deseos personales, nuestros deseos de la carne. Porque no lo hacemos por miedo, lo hacemos porque somos seducidos mismos por nuestros propios deseos. Por eso Dios dice, cuando alguien es tentado a algo, que no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado, sino que somos tentados por nuestros propios deseos, nuestras debilidades de la carne, la cual toman oportunidad de mis debilidades para tentarme y que haga que yo me postre y caiga rendido a sus pies. Pero estos jóvenes hebreos, cuando son ordenados a que se inclinen y adoren la estatua y adoren al Dios, ellos por encima de lo que querían imponerles tenían una ley más importante. Había una ley por encima de la ley de Nabucodonosor y era la ley de su Señor y su Dios. Ellos tenían bien en claro que uno de los mandamientos que tenían en Éxodo capítulo 20, versículo 3 era justamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el momento en el cual ellos, en el medio de Babilonia, quieren ser forzados a que adoren a otro Dios, en sus mentes le había una ley que era superior y era la ley de su Dios, que decía: no te postrarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la ley que les decía: no te harás imagen ni ninguna cosa semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te harás imagen, estatua ninguna, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso estos muchachos, cuando quieren ser forzados a inclinarse delante de la estatua de oro y adorar al Dios de Babilonia, estaba una ley por encima de ellos, y era la ley que les decía de su Dios, que decía: no te pondrás dioses delante de mí, porque eso es idolatría. Cuando nosotros ponemos cualquier cosa en el lugar que únicamente les corresponde a Dios, estamos cometiendo idolatría. Y muchas veces no es una estatua, mis amados hermanos, no es una imagen, no es una vela que prendemos para hacerle oraciones, aunque todo eso sí es idolatría. Nosotros ponemos cosas a veces inmateriales como más importantes que Dios. Y les adoramos y les rendimos culto porque les estamos entregando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos. Y eso está siendo verdaderamente idolatría. Está ocupando el lugar que únicamente le corresponde a Dios. Y estos muchachos sabían: nosotros tenemos de nuestro Dios, que no nos pondremos ningún otro Dios delante de nosotros, ni nos postraremos e inclinaremos delante de ninguna estatua, ni delante de ninguna imagen, porque solamente, ustedes no sé si se recuerdan de quién son esta palabra, solamente delante del Señor tu Dios te postrarás, y delante de Él solamente adorarás. ¿De quién son estas palabras? De nuestro Señor. Cuando fue tentado en el desierto, en el momento del ayuno, como muchos de nosotros que estamos en ayuno en este tiempo,
Él fue tentado por el tentador y viene y le ofrece todo el dominio del mundo. En Mateo capítulo 4, versículo 8, dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y le mostró la gloria del reino del mundo y le dijo, todo esto te daré, Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo lo que es contrario a Dios busca adoración. Busca tomar el lugar de Dios. Si postrado me adoras, Jesús, si te inclinas delante de mí, yo te daré todos los dominios del mundo para ti. Y la respuesta del Señor fue justamente aquella que está en Éxodo, donde leímos recién. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando estos muchachos son obligados, le dicen, ¿será que ustedes se van a postrar delante? ¿Están dispuestos para que al oír de la bocina se postren delante del Dios babilónico y adoren la estatua? ¿Están dispuestos? ¿Y qué Dios los va a salvar? ¿Los va a librar de mis manos si ustedes no hacen eso? La respuesta de estos muchachos fue la siguiente. ¿Sabes qué, rey? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya le habían dado la respuesta, porque ya había sonado la bocina, ya había sido proclamado el edicto, y la respuesta de esos jóvenes fue, no nos postramos, no nos adoramos. Rey, ya te dimos la respuesta. La bocina ya sonó. El edicto ya fue hecho. Y en el momento que sonara esa bocina, nosotros no nos postramos, tampoco nos postraremos ahora. Le dice, no es necesario. ¿Sabe por qué? Nabucodonosor, porque he aquí, el Dios nuestro a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Nuestro Señor puede librarnos. ¿Y sabes qué, oh Rey? De tu mano también puede librarnos nuestro Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Delante de este edicto, una confianza total, absoluta en el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar, hermanos. Cuando se presentan aquellas cosas que se quieren poner en el lugar de nuestro Señor y nuestro Dios, nosotros tenemos que confianza absoluta y total en el poder de Dios. Ellos sabían que Dios podía salvarlos del horno de fuego y también podía salvarlos de la mano del rey. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Cuando estamos siendo amenazados a ser tirados al horno de fuego, a tener las consecuencias si no hacemos aquellas cosas que nos piden hacer, pero que son contrarias a Dios, tener la confianza absoluta de que Dios puede librarnos del horno de fuego. Dios puede librarnos, tiene totalmente el poder absoluto de hacer lo que sea necesario para librarnos de la consecuencia de aquello que nosotros estamos haciendo por honrar y obedecer a nuestro Señor. ¿Sabes qué? Eso tiene que estar en nuestras vidas, en nosotros, esa fe de realmente creer que Dios puede hacer conforme a todo lo que ha prometido, a todo lo que esperamos y muchísimo más. Así como en el momento en el cual Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo, y Abraham por su fe, porque fue y obedeció a Dios, inclusive en algo que era contrario a los Dios que él conocía, pero sabía que era un orden del Señor. Nos dice la palabra que por la fe, Abraham, su fe le fue contada por justicia. Fue justificado porque obedeció a Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier consecuencia. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa confianza absoluta, pero no únicamente eso. No únicamente eso.
Porque la respuesta de estos jóvenes no se queda así y no se queda de esa manera. Dice, Rey, librarnos del horno de fuego. Dios puede librarnos de tu mano, pero si no lo hace, no te creas que es porque Dios no tiene poder. Si no lo hace, no creas que has derrotado a nuestro Señor y a nuestro Dios. Si no lo hace, sepas tú, oh Rey, que de igual forma no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Y nosotros vemos aquí algo, que no únicamente es una confianza en el poder de Dios, sino que es una confianza en la voluntad de Dios. Porque ellos no podían determinar. La voluntad de Dios era que se quemasen en ese horno de fuego. ¿No es así? Porque es más, el Señor nos advierte, dice, ustedes no tengan miedo de quienes pueden matar su cuerpo, sino que tengan más miedo mejor a quienes pueden matar su cuerpo, pero más aún su alma. Nosotros no vemos únicamente la confianza y la fe en el poder de Dios, sino la confianza total en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que nosotros muramos quemados en el horno, ¿sabes qué? De igual forma, no te adoraremos, no nos postraremos delante de la estatua. Y esto nos enseña algo a nosotros, que la verdadera fe no depende de los resultados. No depende si esos resultados son los que a veces nos que vayan a suceder, sino es el estar dispuesto a confiar en Dios, aunque la respuesta no sea la que esperamos. Ellos no sabían cuál iba a ser la respuesta de Dios, pero ellos sí sabían algo, ya sea que los librase o ya sea que mueran en el horno de fuego, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque si bien los consumiría el horno de fuego, no se consumirían eternamente, porque pasarían a vivir eternamente con el Señor. Y en las circunstancias de nuestra vida, nosotros sabemos que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que es imposible para nosotros. Y debemos de confiar en eso, pero debemos confiar más aún en que la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. Y muchas veces, ¿saben qué? Hay situaciones en nuestras vidas las cuales Dios no opera de la forma que esperamos o que se debería de esperar, porque no es el tiempo todavía. Porque no ha sido formado lo que es necesario. ¿Sabes qué? La crisis en la vida de una persona, el propósito fundamental, sea el nombre que tenga que sea una crisis de salud, sea una crisis familiar, sea una crisis económica, sea una crisis emocional, sea cual sea la crisis de una persona sin Dios, tiene como propósito y objetivo primario el llevarlo a buscar a Cristo y la salvación de su alma. No la solución de su problema. No la solución de su problema. La solución del problema es algo secundario o consecuencia de haber buscado de Dios para la salvación del alma. Pero vemos la confianza de estos jóvenes. Y no solamente eso, sino que vemos la protección divina. Vemos que cuando el rey dice, ¿saben qué? Ustedes se atreven a contestarme de esa manera. A mí, el rey. Ustedes se atreven a desafiarme de esa forma. Mando a calentar el horno 7 veces más entonces. A ver si no les hace eso cambiar de opinión. Nabucodonosor ordena a que el horno se calentara 7 veces más. Y no únicamente eso, sino que fueron atados y arrojados al fuego. Por las dudas, ¿no es cierto? No sea cosa que los tiremos desatados y salgan.
Si tenían alguna, fueron atados y lanzados al fuego. Pero es acá donde nosotros vemos la protección impresionante de Dios. Porque la sorpresa de Nabucodonosor fue que cómo es posible que aquellos que lanzaron a estos jóvenes al horno fueron alcanzados por las llamas. Y no únicamente que estos hombres estaban adentro, sino que dice que cuando él mira para adentro del horno, ve a los jóvenes sueltos, andando por el horno. Y ya no ve 3, sino que ve 4 hombres caminando no atados, libres en el horno de fuego. Y él describe de acuerdo a lo que él veía, lo interpreta de acuerdo a lo que él entendía. Dice, el 4.º hombre tiene la apariencia, el aspecto de uno o de un hijo de los dioses. Ve algo diferente a los otros 3. Y ese 4.º hombre, los teólogos afirman que era Cristo, al cual se le llama el ángel del Señor, y tiene varias apariciones en el Antiguo Testamento. El preexistente, el Señor y Dios. Pero este 4.º hombre representa la presencia de Dios en medio de las pruebas. El Señor, antes de ascender al cielo y dar la gran comisión, hace una promesa y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos hombres estaban en el medio de un lugar que era realmente, que tenía el propósito del sufrimiento y del castigo y la muerte. Pero en ese lugar no estaban solos. El Señor estaba con ellos, protegiéndolos y cuidándolos. Este 4.º hombre, el cual él dice que tenía la apariencia de un hijo de los dioses, era el mismo Dios cuidando en el medio de la situación más adversa, en el horno de fuego, a sus hijos. Y eso nos muestra claramente a nosotros que de la misma forma cuando nosotros estamos pasando por diversas pruebas, por momentos difíciles, cuando estamos pasando por situaciones que son realmente adversas y complicadas, no estamos solos. La presencia de Dios que protege la vida de sus hijos está siempre con nosotros para guardarnos y para cuidarnos de todo mal. El Señor no deja solo a ninguno de sus hijos. Por eso se nos dice en Isaías capítulo 43 versículo 2, dice lo siguiente: cuando pases por el fuego, recuerda que Dios está contigo. Él no te quemarás y cuando estés por las aguas no te ahogarás. Cuando tú estés realmente en peligros, desean cual sea y el nombre que tenga, el Señor tu Dios y mi Dios está para cuidarnos y para protegernos. Y estos jóvenes salieron del horno de fuego, no solamente sin quemarse, sino que ni siquiera olor a humo tenían. Ni siquiera olor a humo tenía, mostrando esto claramente el poder de Dios. Y esto es patente en nuestras vidas cuando muchas veces nosotros estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, por circunstancias en donde otras personas tal vez estarían desesperadas, tomando decisiones, haciendo lo que sea para poder salir, y tú estás en paz. Y yo sé que te ha pasado a ti, y me ha pasado a mí. Quien se acerca y dice, ¿cómo es posible que estás pasando por esto y esto otro? Y que no andes ahí como desesperado, estás en paz. ¿Cómo es posible que estés en el horno de fuego y que estés en paz? Porque justamente la protección sobrenatural de Dios está en las vidas de aquellos que lo buscan.
Y el no haber salido ni siquiera con olor a humo es claramente el mensaje de que la protección de Dios estaba sobre estos muchachos. Cuando nos hallamos por diversas pruebas, Dios las usa para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria a nuestras vidas, quién Él es. E inclusive en momentos donde no vemos que hemos salido del horno todavía, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestra mente en las promesas de Cristo Jesús. Estamos en paz porque estamos en Cristo. Hoy tenemos, ¿verdad?, con este cambio de presidencia, montones de firmas de diferentes órdenes ejecutivas, muchas. Y hay muchas personas que hoy no están en paz. Pero ¿sabes qué? Aquellos que estamos en Dios, la paz no depende de una orden ejecutiva, de un gobernador o un presidente por el cual oramos para que gobierne con sabiduría, pero nuestra paz depende de la firma del Rey de Reyes y Señores Jesucristo. Que cuando estamos en el horno, no estamos solos. Dios está realmente con nosotros. Y eso es no únicamente de testimonio de la gloria de Dios para nosotros, sino para los demás. ¿Cómo es que estamos en este momento y tú no estás ahí? No tendrías que dejar de hacer estas cosas o dejar de hacer otras. ¿Cómo es? ¿Sabes qué? Mi paz está en Cristo, el cual me salvó y me rescató. Y otros son atraídos justamente por la prueba que tú estás pasando en tu vida, la forma en la cual tú la estás pasando. Dios permite las pruebas para que creemos un testimonio de fidelidad. Fidelidad. ¿Tú sabes cómo se prueba la fidelidad en un matrimonio? Cuando te viene la oportunidad de ser infiel. Hay quienes a veces dicen, no, yo soy fiel. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de ser infiel? O sea, que te ha traído la otra persona. Porque la fidelidad es probada, únicamente es la verdadera, cuando sos tentado a ser infiel. La fidelidad a Dios se forma en los momentos de pruebas. La fidelidad en el cónyuge del uno al otro se forma en el momento de dificultades. Se construye historias y testimonios, no de aplausos y reconocimientos, se construye de momentos difíciles, de lágrimas derramadas, de sufrimientos cuando nadie nos ve, de tristeza la cual no expresamos tal vez a nadie, pero las derramamos todas a los pies de la cruz, y es ahí cuando se forman los testimonios que enaltecen y le dan gloria al Señor de señores y son de testimonio también para la vida de otras personas. Amados hermanos, Dios no siempre nos va a librar de las pruebas, pero sí siempre nos va a librar de en medio de ellas. Así como estos jóvenes confiaron en el poder de Dios, pero también confiaron en que la voluntad de Dios era lo mejor, de la misma forma nosotros. Yo quiero preguntarte hoy, ¿cuál es el horno de fuego que tú estás enfrentando hoy? ¿A cuál ídolo, a cuál estatua le estás rindiendo hoy adoración, poniéndola en el lugar del Señor? Y tal vez a causa de eso estás en el horno de fuego. En primer lugar, quiero recordarte que no estás solo. El Señor está contigo. En segundo lugar, que su poder es suficiente.
Y Él puede usar esa circunstancia para glorificar su nombre. Quiero recordarte que cuando pases por el fuego, no te quemarás, sino que serás formado algo mucho mejor de lo que eras antes si los pasas en la voluntad y en las manos de tu Señor y de tu Dios. Jesús, en el Getsemaní pasó por ese momento. Momento en donde Él dijo, Señor, si es posible, Señor, si hay alguna opción, que no sea lanzado en el horno de fuego. Estoy parafraseando. Pasa de mí esta copa. Pero Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y aquel que no merecía fue colgado en el madero para que nosotros hoy no pasemos hornos de fuego simplemente por pasar, sino que veamos el poder y confiemos en nuestro Señor y Dios.